¿Cuántas partes tiene el ser humano? How many parts is a human being Diga composed of? conmigo, soy un ser de 3 partes. Say, I am a being of 3 parts. Diga después de mí, soy un espíritu Say after me, I am a spirit que tiene un alma who has a soul y vive en un cuerpo. and lives in a body. La ciencia no acepta esto. And science doesn't accept this. La ciencia dice que somos un ser bipartito. And science says that we are a dual being. La ciencia dice que somos cuerpo y alma. The science says that we're a soul and a body. Por eso es que la psicología solo puede trabajar con el alma y el cuerpo. That's why psychology can only work with the soul and the body. Pero la verdad es que somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. But the truth is that we are a being that lives in a body. Ahora, la muerte no respeta a nadie. And death respects no one. Para entender usted lo que es la muerte, tiene que leer la palabra de Dios. And for you to understand what death is, you must read the Word of God. Necesitamos nosotros cambiar la manera de pensar respecto a la muerte. We need to change our way of thinking regarding death. Tenemos que ver la muerte como Dios la ve. We need to see death just as God sees it. Como ministerio, nunca habíamos vivido lo que en estos últimos 6 meses hemos vivido. And as a ministry, we had never lived what we have lived through these past 6 months. Solamente de esta casa 9 personas han muerto. Just in this house, 9 people have died. Más familia de otras personas nuestras que han muerto en sus países. Plus family members of people who congregate here who've passed away in their own countries. Esto no es para que usted piense mal, This is not so you think wrongfully, porque es algo que está pasando en el mundo entero. because it's something that's happening in the whole world. No es un problema nuestro, It's not an issue with us. es algo natural It's something natural en la vida del ser humano. in the life of the human being. ¿Sabe cuántas personas han muerto en este año? 42 millones en el mundo entero. You know how many people have died this year? 42 million. Ahora, veamos lo que dice la Biblia de la muerte. And let's see what the Bible has to say regarding death. Hay 3 descripciones diferentes de la muerte en la Biblia. There's 3 descriptions of death in the Bible, Y la palabra clave de ellas es separación. and the key word is separation. Diga conmigo, separación. Say with me, separation. One more time. Separation. Una vez más, separación. Dígalo en hondureño. Say it in Honduran. Separate vos. Separate No. from yourself. Esa es la palabra clave para hablar de la muerte en la Biblia. That's the key word to speak about death regarding the Bible. Veamos la primera muerte en la Biblia, And let's see the first death in the Bible, la muerte física. the physical death. Diga conmigo muerte física. And say with me, physical death. ¿Qué es la muerte física? What is physical death? Es la separación del alma y del espíritu del cuerpo. It's the physical separation of the soul, spirit from the body. Para que haya muerte física o cuando sucede la muerte física, el alma y el espíritu se separan del cuerpo. For there to be a physical death, the soul and the spirit separate from the body. Cuando alguien muere, el cuerpo se le entierra, pero el alma y el espíritu no se entierran, se separan del cuerpo. When someone dies, their body is buried, but their soul and their spirit isn't buried. It's separated Cuando from the alguien body. muere físicamente, su alma y cuerpo se separan y solo pueden ir a 2 lugares. And when someone dies physically, their soul and their spirit separate, and they can only go to 2 places. O van a estar con Dios Or they go and be with God, o van a estar separados de Dios para siempre. or they're separated from God forever. ¿Están esta mañana acá? Are you here this morning? Entonces, en otras palabras, la muerte física es la separación del alma y del espíritu del cuerpo físico. So in other words, physical death is the separation of the soul and the spirit from the physical body. Veamos la Biblia en el Antiguo Testamento. And let's see the Bible in the Old Testament. Dice que cuando Raquel, la esposa del patriarca Jacob, murió cuando dio a luz, su alma se separó de su cuerpo. And it says that when Rachel passed away, her spirit left her body. Génesis 35, verso 18. Genesis 35:18. Cuando su alma se iba porque murió, lo llamó Ben-Onim. And as her soul was departing, for she died, she called his name Benoni. Dice que el alma de Raquel se separó de su cuerpo. It says that Rachel's soul departed from her body. Esto fue cuando ella estaba dando a luz a uno de sus hijos. And this was when she was giving birth to one of her sons. La muerte física, el alma se separa del cuerpo. In the physical death, the soul departs from the body. Vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 2, verso 26. We're going to go to the New Testament in James 2:26. Porque así como el cuerpo humano sin espíritu no tiene vida. For as a human body apart from the spirit is lifeless, El cuerpo físico sin el espíritu está muerto. the physical body without the spirit is dead. Por favor, yo no quiero esta mañana que usted esté siendo ofendido, sino quiero que sea afirmado en la palabra de Dios. And please, this morning, I don't want you to be offended, but I want you to be affirmed in the Word of God. Nosotros los cristianos, como no entendemos y conocemos bien lo que es la muerte en Dios, Because as Christians, we don't understand well, or we don't comprehend what is death in God. a veces llegamos a ver la muerte como el mundo la ve. Sometimes we see the death how the world sees it. En la muerte física, ¿qué se separa del cuerpo? In the physical El death, alma
y el espíritu. What separates from the body? The soul and the spirit. Veamos cómo Salomón la describió esta separación. Let's see how Solomon described the separation. Eclesiastés 12:7. Ecclesiastes 12:7. Entonces el polvo del cual Dios hizo el cuerpo del hombre volverá a la tierra como antes, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Then shall the dust out of which God made man's body return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. Escúcheme, iglesia. And listen, church, Cuando alguien muere físicamente es un tiempo de separación. when someone dies physically, it's a time of separation. ¿Qué es lo que se entierra? What is it that is buried? Entonces, si el cuerpo es el que se entierra, So if the body is the one that's buried, cuando alguien muere físicamente, la persona no está allí. when someone dies physically, the person isn't there. ¿Qué es lo que está allí? What is there? El cuerpo. The body. ¿Y quién es la persona? And who is the person? El espíritu y el alma. The spirit and the soul. Esa es la esencia de toda persona. That's the essence of every person. Y esos, escúcheme bien, And listen, solo pueden ir a dos lugares. those can only go to two places, ¿Con Dios with God o separados de Dios? or separated from God. Yo quiero decir esto aquí. And I want to say this here. Hay familias que a mí me han preguntado, There's families that have asked me, porque se han visto en una necesidad que económicamente no han podido costear un funeral completo. because they've seen themselves in this situation where they have not been able to pay for a funeral Y service. se han visto en la necesidad de quemar el cuerpo de la persona que murió. And they've seen the need to incinerate the body of the person who died. Y lamentablemente han hablado con un creyente que entiende otras cosas y les ha condenado y juzgado por esa decisión. And sadly, they've spoken to another believer who understands things differently and has condemned them for that decision. Porque les ha dicho, es pecado quemar el cuerpo. Because they've told them it's a sin to burn the body. La Biblia no habla así. And the Bible doesn't speak in this way. No hay una escritura que diga, Dios condena a los que queman un cuerpo para enterrarlo. There's no scripture that says God condemns those who bury the body. La cremación Cremation, es el proceso que acelera la descomposición del cuerpo. it's the process that accelerates the decomposition of the Escúcheme, body. cuando alguien entierra un cuerpo de alguien que murió, When someone buries the body of someone who passed away, pasado un tiempo, ese cuerpo se vuelve polvo. after some time, that body turns into dust. No porque yo lo digo, Not because I say Dios so. lo dijo. God said so. Y de donde vino, al polvo vuelve. And from where it came from, it turns back to ¿Están dust. acá? Esa no es la persona, And that is not the person. ese es el cuerpo físico. That's the physical body. ¿Ustedes pueden comprender esto? Can you comprehend this? Por eso es que hay personas que no conocen la palabra de Dios, That is why there's people who don't know the word of God, que cuando ven a alguien morir, ven el cuerpo allí that when they see someone pass away, they see the body there, y dicen, ¿pero qué pasó? ¿No se iba a ir con Dios? and they say, but what happened? Weren't they supposed to leave with God? Porque ahí está la persona. Because the person is there. No es verdad. That's not true. Ahí está el cuerpo. There's the body. La persona ya no está ahí. The person is no longer there. Sigamos avanzando en esto. So let's continue moving forward. Las estadísticas respecto a la muerte son el 100%. Statistics regarding death are 100%. La única excepción es por los creyentes en Cristo The only exception is for the believers in Christ que estén vivos cuando Jesús venga a buscar la iglesia en el rapto. who are alive when Christ is coming to seek his church in the rapture. Escuché esto de alguien que lo contó en una reunión And I heard this from someone who said this in a meeting. y se refería a un hombre de la sociedad And he referred to some man in the society que tenía mucho dinero, who had a lot of money. era un hombre joven, He was a young man. vivía muy ocupado He lived a very busy life en sus negocios y su profesión in his business and in his profession. y un día se sintió mal And one day he felt bad. y pasó mucho tiempo And a lot of time passed by hasta que fue a su doctor. until he went to his doctor. Le hicieron varios exámenes, And they did a lot of exams, le hicieron varias pruebas a lot of checkups. y él se fue. And then he left. Él siguió en la vida que tenía una vida social muy activa, He continued in his very active social life, muy llena de cosas. very filled with activities. Andaba por todos lados viajando por los negocios, He was everywhere traveling because of his businesses. tenía éxito económicamente He had success financially speaking. y un día, And one day, cuando miró su teléfono y su correo electrónico en su computadora, when he saw his phone, he saw his and he saw his email. después de ver tantos mensajes de la clínica de su médico, And after seeing so many messages from his clinic, from his doctor, decidió devolver la llamada. he decided to return their call. Y su médico le dijo, necesito urgentemente hablar con usted. And his doctor told him, I need to speak urgently with you. Fue a la clínica, And he went to the clinic, estaba molesto. and he was bothered. Pues él decía, no tengo tiempo, And he said, I don't have time for this. tengo mucho que hacer. I have a lot to do.
Y le dijo al doctor, dígame rápido qué pasó. And he told the doctor, tell me quickly, what happened? ¿Por qué no me lo dijo por teléfono? Why didn't you tell me this over the phone? El doctor le dijo, no podía decírselo por teléfono. And the doctor told him, I couldn't tell you this over the Pero phone. tengo dos cosas que decirle. But I have two things to tell you. Tengo una mala noticia I have bad news y una peor noticia. and an even worse news. ¿Qué quiere que le dé primero? Which one do you want me to give you first? Y aquel hombre estaba apurado. And that man was in a hurry. Realmente no estaba interesado en escuchar lo que el doctor le iba a decir. He really wasn't interested to hear what the doctor had to say. Le dijo al médico, dígame la mala rápidamente. And he said, oh, tell me the bad one first. El doctor le dijo, hemos analizado todos sus exámenes He said, we have looked and analyzed over all your exams con otro colega que es experto with another colleague who's an expert. y después de analizarlos concluimos que a usted nada más le quedan 30 días de vida And after analyzing them, we've concluded that you only have 30 days left of life. y no podemos hacer nada para ayudarle. And we can't do anything to help you. Entonces el hombre, en vez de preocuparse, le dijo al médico, pero ¿y esa es la mala noticia? So this man, instead of getting worried, he told the doctor, and that's the bad news? ¿Cuál puede ser la peor noticia? What could be the even worse news? Y el doctor le dijo, como usted es tan ocupado, llevamos 29 días tratando de contactar con usted. And the doctor told him, since you're so busy, we've been trying to reach you for 29 days. En otras palabras, In other words, le quedaba un día de vida. he had 1 day left of life. Parece gracioso, It may seem funny, pero es muy serio, but it's very serious. porque esa es la condición de muchas personas hoy día, Because that's the condition of many people nowadays. aún de gente creyente en la iglesia. Even believers in the church. No piensan que pueden morir, They don't think they can die. no viven preparados para enfrentar la muerte. They don't live ready to face death. Y yo no estoy hablando de ser un pesimista y andar pensando me voy a morir, me voy a morir. And I'm not talking about being a pessimist saying, I'm going to die, I'm going to die. Nadie está garantizado a vivir siempre aquí ahora. No one's guaranteed to live here forever. El viernes en la noche yo estaba en un funeral de alguien que murió el hijo de una madre de nuestra congregación. Friday night, I was at a funeral service for one of the mothers for the sons of one of the mothers who attends your church. Y al mismo tiempo había otros ministros y líderes nuestros en otro funeral de un primo de otro líder nuestro. And at the same time, there were our leaders in another funeral service for the cousin of one of the brothers who attends your church. Y la semana que viene hay otro servicio funeral de nuestra hermana Nolvia. And next week, we have another funeral service for our sister Novia. No es para que piense mal, It's not so you think wrongfully. es para que piense bien. It's so that you think well. Porque mucha gente vive sin considerar la vida que Dios le ha dado. Because many people live without considering the life that God has given them. Y el mundo dice, vivámosla bien porque solo hay una. And the world says, let's live it right because we only have one. Vivirla bien no significa que la vive a la manera de Dios. To live it well doesn't mean that you're living it according to God's will. ¿Cuántos de esos 42 millones que han muerto en este año se han ido con Dios? How many of those 42 million who've died have gone with God? La segunda muerte. The second death. La segunda descripción de la muerte espiritual. The second description of death is the spiritual death. Todo aquel que conoce la Biblia sabe que todos los seres humanos nacemos espiritualmente muertos. Everyone who knows the Bible knows that we are all born spiritually dead. ¿Cuántos lo saben? How many of you know this? ¿Por qué nacemos espiritualmente muertos todos los seres humanos? Why is all human beings born spiritually dead? ¿Por qué? Why? Por el pecado. Because of sin. Desde Adán, Since Adam, más el pecado en nosotros, plus the sin within us, nacemos espiritualmente muertos. we are born spiritually dead. Entonces, ¿qué es la muerte espiritual? So what is spiritual death? Está en la pantalla. We'll see it on the screen. La separación entre el alma y el espíritu de Dios. Spiritual death is a separation between the soul and the spirit of God. O sea, el alma y el espíritu de una persona separado de Dios, eso es muerte espiritual. In other words, the soul and the spirit separated from God, that is spiritual death. Estar muerto espiritualmente es estar separado de quién? To be spiritually dead Ya is to be no separated es- from who? Ya no es separación del cuerpo, It's no longer separation from the body, es separación de Dios. it's separation from God. Es la palabra clave para entender la muerte en la Biblia. It's the key word to understand death in the Bible. ¿Cuántos saben que desde Adán que pecó todos heredamos el pecado? How many of you know that since Adam sinned, we inherited sin? Romanos dice Pablo, por uno vino el pecado y por uno vino la muerte. Paul says in Romans that through one came death and through one came sin. Nacemos separados de Dios por el pecado We are born separated from God because of sin. y la paga del pecado, dijo el apóstol Pablo, es la. And the, ¿Cuál es la paga del pecado? and the wages of sin, Apostle Paul said that is death. Estábamos muertos.
we were dead, separados de Dios. separated from God. Pero un día, But one day, en su gracia y misericordia, Dios te buscó in His grace and mercy, God sought you out para que escucharas de Cristo, so that you can hear about Christ, del Evangelio. about the Y gospel. usted tuvo que creer And you had to believe y hacer una decisión por Jesús. and make a decision by Jesus. Y escúcheme bien, And hear me out. el Espíritu de Dios The Spirit of God es el que viene a tu espíritu y te hace nacer de nuevo. is the one that comes to your spirit and makes you be born again. Ahora entonces veamos lo que Pablo dice en Efesios 2:1. So let's see what Paul says in Ephesians 2:1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Long ago, you were spiritually dead because of your sins and your offenses against God. O sea, no solamente es que nacemos en pecado espiritualmente muertos por Adán, sino por nuestros propios pecados. So it's not only that we are born spiritually dead because of Adam's sins, but also because of our own sins. ¿Cuántos de ustedes cuando el Señor los encontró eran malos? How many of you, when the Lord found you, you were wicked? Yo sé que algunos eran arcángeles ya. I know some of you were already archangels. Éramos malos. We were wicked. We were bad. Aún Pablo dice, ya salvo, ya predicando el Evangelio, Pablo dice que luchaba con ese cuerpo de muerte que estaba en él. Paul said himself that even being saved, he would battle against that was within him. Ahora llego a donde quería llegar. And now I've reached the point that I wanted to reach. La Biblia nos da tres descripciones de la muerte. The Bible gives us 3 descriptions of death. ¿Cuál es la primera, hermanos? What is the first one? Muerte física. Physical death. ¿Cuál es la segunda? The second one? Muerte espiritual. Spiritual death. Esta tercera clase de muerte And this third type of death que la Biblia enseña, that the Bible teaches, usted no quiere nada que ver con ella. you want nothing to do with it. Y Dios no quiere que usted tenga que pasar por esta muerte. And God doesn't want you to have to go through this death. ¿Cuál es la tercera descripción? What is this description? La segunda muerte. The second death. Diga conmigo, la segunda muerte. Say with me, the second death. Pastor, no entiendo, ¿es la tercera o es la segunda? Pastor, I don't understand. Is this the third point or the second? En la lista es tercera, pero su nombre es la segunda muerte. On the list it's the third point, but it's the second death. Aunque es la tercera en la lista, vuelvo a decirle, la Biblia le llama a esta muerte la segunda muerte. Even though this is the third point on the list, the Bible calls this the second death. Apocalipsis 20, 13, 14. Revelation 20, 13 to 14. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. The sea gave back its dead, death and hell returned theirs, and each one was judged according to what he had done. Death and hell were thrown into the lake of fire. This lake of fire is the second death. Esta es la última forma de muerte que la Biblia enseña. This is the last way of death that the Bible teaches. Después de esta muerte es irreversible. After this death, it's irreversible. Escúcheme, iglesia. And listen, church, Dios no quiere que usted llegue allí. God doesn't want you to reach there. Dios no quiere que las personas lleguen a esta muerte. God doesn't want people to reach this death. ¿Por qué Dios no quiere eso? And why doesn't God want this? Veamos lo que dice Apocalipsis 20:15. Let's see what Revelation 20:15 says. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. He whose name was not written in the book of life was thrown into the lake of fire. Lo que usted haga con su vida ahora What you do with your life now determina lo que sigue en su vida en la eternidad. determines what follows in your eternal life. Lo que usted busque ahora, What you seek now, lo que usted más quiera ahora, what you most love now, lo que usted más persigue ahora, what you most seek now va a determinar dónde usted va a seguir viviendo en la eternidad. will determine where you will continue living in eternity. ¿Es Dios la búsqueda mayor? Is God your greatest ¿Es seek? Dios lo que más usted busca? Is God what you seek the most? Yo le decía anoche al liderazgo And I told the y a leadership todos los yesterday que vinieron a la escuela, and everyone else who came to the school. a ver si usted me ayuda a descifrar esta aritmética. And let's see if we can decipher this arithmetic. La gente quiere pasar una eternidad con Dios, pero no le puede dar horas en un domingo a Dios. People want to spend an eternity with God but can't give hours in a service to God. 3 horas es el tiempo promedio de un culto de iglesia al domingo. The average for our services is 3 hours on a Sunday. Por 4 son 12 horas. And you times that times 4, Y It's 3 12 horas de un hours. discipulado son 15 horas. and you add 3 hours of discipleship, that's 15 hours. En un mes. In a month, Y que sirva en otra cosa al Señor, unas 3 horas más son 18 horas. and if they serve God in another way, maybe that's another 3 hours, that's 18 hours totaled up. 18 horas en un mes.
18 hours in a month para pasar una eternidad con Dios. to spend an eternity with God. Si a algunos les cuesta darle 18 horas, If some of you have a hard time giving him 18 hours, ¿cómo quieren vivir una eternidad con Dios? how do you want to live in eternity with God? ¿Cómo compensa que Dios haga lo que Él dice que va a hacer para pasar con ellos una eternidad? How do you compensate what God is going to do so that you can spend an eternity with him? Usted no es otras personas That's not you, that's other people. que llegan el domingo al culto, acaba de empezar y ya se quieren ir. That they've come to church on Sunday and it's just started and they already want to leave. ¿Le aburre buscar a Dios? Does it bore you to seek God? Imagínese una eternidad con Él. Imagine an eternity with him. ¿Qué va a hacer alguien que se desespera 3 horas en Dios? What is someone going to do that they're already anxious to leave in 3 hours? No, esto es serio. And this is serious. Es muy serio. It's very serious. ¿Por qué no aprovechar la vida Why don't they take advantage of life para reaccionar, to react, para cambiar, to change, para creerle a Dios to believe in God y hacer lo que Dios dice? and do what God has said? La iglesia tradicional le enseña al mundo que hagan rezos por aquellos que ya murieron por esa alma. Es mentira. The traditional church teaches the people to pray for those who have already died, but that's a lie. ¿Qué es la segunda muerte? What is the second death? La segunda muerte The second death es la separación final y para siempre de Dios. is the final and forever separation from God. La segunda muerte es la aflicción final de todos los malos en el lago de fuego después del juicio final ante el gran trono blanco. It is the final affliction of all the wicked in the lake of fire after the final judgment before the great white throne. Diga conmigo, And say with me, a usted mismo, say to yourself, dígase, Dios no quiere that God doesn't want que yo pase esa muerte. that I pass through that death. Ahora diga, Dios no quiere And say, God doesn't want que mi familia that my family pase esa muerte. goes through that death. Repitamos esto. And let's repeat this. Muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Physical death is a separation from the soul and the spirit from the body. Muerte espiritual es la separación del alma y del espíritu de Dios. Spiritual death is the separation of the De spirit Dios. and the soul from God. Y la segunda muerte es la separación del alma y el espíritu de las personas de Dios para siempre. And the second death is the separation of the spirit and the soul from God forever. Apocalipsis 20:14, Revelation 20:14. los que caen en este lago de fuego quedan separados de Dios para siempre. Those who fall into this lake of fire are separated from God forever. Esta fórmula que le voy a poner en la pantalla la aprendí hace años de un hombre de Dios ya muy anciano que Dios me ha bendecido mucho por él. And this formula that you're going to see on the screen, I learned it from an elderly person a long time ago. Es bien simple, pero ilustra verdad. And it's very simple, but it shows a lot of truth. Si usted ha nacido una vez, morirá 2 veces. If you have been born once, you will die twice. Si usted ha nacido 2 veces, morirá una vez. But if you are born twice, you will die once. Y tal vez si está vivo y salvo en Cristo, cuando Él venga por su iglesia, no va a pasar la muerte. And perhaps if you're alive and saved in Christ when he comes for the rapture of the church, you will not pass through death. En otras palabras, ¿cuántos cumpleaños usted celebra? In other words, how many birthdays do you celebrate? ¿Cuántos celebra? How many? Regularmente es uno, ¿no? Usually it's one, El día que nacieron naturalmente. the day that you Sí. were naturally born. Pero ese no es el más importante. But that one is not the most important. El más importante es el día que usted nació de nuevo. The most important is the day that you were born again. Escúcheme, iglesia. And listen, church. Dios te trajo esta mañana para escucharlo a Él, no a mí. God brought you this morning to hear him, not me. Para hablarte de algo que para Dios es muy serio e importante. To speak to you that it's something very serious and important to God. Para Dios decirte a través de mí, no juegues con la vida que tienes ahora. So that God could tell you through me, don't play with the life that you have now. No desperdicies la vida que Dios te ha dado. Don't waste the life that God has given you. Te la dio por un propósito. He gave it to you for a purpose. Te la dio por una causa. He gave it to you for a cause. Te la dio por un fin. He gave it to you with an end. Y Él quiere que tú alcances ese fin. And he wants you to reach that end. Pero no depende solo de Dios. But it doesn't depend just of God. Depende de lo que usted haga con lo que Dios le dice y le ha dado. It depends of what you are doing with God has given you. ¿Cuántos de ustedes han nacido una vez? How many of you have been born once? Lógico, ¿no? Logically, Si no, no all of estaríamos us. acá. If not, we wouldn't all La be here. pregunta es, ¿cuántos han nacido 2 veces? The question is, how many of you have been born ¿Cuántos han twice? tenido 2 nacimientos? How many of you two have had Y el 2 births? segundo es más importante que el primero. And the second one is more important than the first. Todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús por el Espíritu Santo de Dios no debe
pasar la segunda muerte. All those who are born again through Christ should not go through this second death. Juan 11, 25 y 24. John 11:25 and 26. Jesús dijo algo. And Jesus said something. Yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza, su fe en mí, aunque muera, vivirá. Los que todavía viven y confían y creen en mí, nunca morirán para siempre. He says, I am the one who gives life and who makes the dead live again. Whoever puts his trust, faith in me, even if he dies, he will live. Those who still live and trust, believe me, will never die forever. Aquí Jesús cubre las dos muertes. So Jesus here covers both death. Perdón, las tres muertes. The three Porque deaths. dice que el que muere y cree en mí, vivirá. And he says, those who die but live in me shall live. Cada servicio funeral que yo voy de una hermana o hermano en Cristo, yo sé que esa persona no está ahí. Every funeral service of a brother or sister of Christ, I know that that person is not there. Es humano tener dolor. In human nature, it's normal to have pain. Es humano llorar. It's a human nature to cry. Es humano que haya dolor. It's human nature to have pain. Somos seres humanos sensibles al dolor. We are human beings who are sensible to pain. Tenemos emociones We have emotions que Dios nos dio para experimentar con ellas, that God has given us to experiment with them, pero a través de Él. but through Him. Pero no podemos dejar de creer la verdad, But we cannot stop believing the truth que ahí está el cuerpo. that their body is there, Pero si esa persona murió en Cristo, está en la presencia misma de Dios. but that if that person died in Christ, they're in the presence of God Himself. Si usted quiere vivir en la presencia de Dios para siempre, necesita nacer dos veces. If you want to live forever in the presence of God, you must be born twice. Yo le aseguro que muchos no celebran el segundo nacimiento, And I assure you that many don't celebrate the second birth, pero nunca se les olvida el primero. but they'll never forget the first one. Es más, se ofenden si alguien no se acuerda. As a matter of fact, they'll be offended if someone doesn't remember it. Hacen fiesta y tiran la casa por la ventana y está bueno. They have this great party and it's good. Pero ¿qué tal si no nace dos veces esa persona But what happens if that person isn't born twice y muere sin Cristo? and dies without Christ? Va a morir dos veces. They're going to die twice. Va a morir físicamente They're going to die physically y va a pasar la segunda muerte, and they're going to go through the second death, separado de Dios para siempre. separated from God Ahora, forever. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Now we must know the word of God. Ya dimos la descripción de la muerte en la Biblia. We already saw the description of death in the Bible. Ahora veamos estas cosas que la Biblia nos enseña de la muerte, And now let's see these things that the Bible teaches us on death para que cambiemos nuestra forma de pensar. so that we can change our way of thinking. Veamos tres cosas importantes. And let's see three important things and then we're going to conclude. Número uno, Number one, no debes tener miedo a la muerte porque el príncipe de la muerte ya fue derrotado. you must not be afraid of death because the prince of death has already been defeated. Hebreos 2, 14, 15. Hebrews 2:14 to 15. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía el poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Just as the children of a family are the same flesh and blood, so too Jesus was human flesh and blood, to defeat with his death the one who had the power to kill, that is the devil. In this way, he has given freedom to all those who, out of fear of death, live as slaves throughout their lives. La Biblia declara muy claramente: And the Bible declares this very clearly. Jesús derrotó a Satanás, que tenía el poder de matar. Jesus defeated Satan, who had the power to kill. ¿Quién tenía el poder de matar? Who had the power to kill? ¿Quién lo tenía? Who had it? ¿Y quién lo tiene ahora? And who has it now? Entonces, ¿por qué hay gente creyente que dice el diablo lo mató? So then why are there believers who say, oh, the devil killed him? No tiene poder para matar. He does not have power to kill. Él puede intentar, He can try. él puede enfermar, He can make someone sick. puede provocar una tormenta, He can provoke a storm. puede causar un accidente, He can cause an accident, pero no matar. but not kill. Ya no tiene ese poder. He no longer has that No sé power. si usted me entiende. I don't know if you understand me. Y dice Jesús, dice Dios, que hay gente que vive atada por el miedo a ese poder. And Jesus says that there's people who live binded to this fear because of death. Le doy un ejemplo. And let me give you an example. Personas creyentes que viajan en avión Believers who travel through plane. y todo el tiempo en el viaje van temblando de miedo si el avión se cae. And throughout the whole trip, they're shaking whether or not the plane is going to fall.
Si está en Cristo, And if you're in Christ, el avión se puede caer. that plane can fall. Y si es la voluntad de Dios, se puede morir. And if it's the will of God, you can die. Y si no es, no se va a morir. And if it's not, then you won't die. Pero si se muere, But if you die, su alma y su espíritu se van con Dios. your soul and your spirit go with ¿Están God. acá? Are you here? Pero no es así. But it's not like that. No es así. It's not like that. Hay mucha gente que vive atada al miedo a morir, a otras cosas todavía. There's many people who are binded to the fear of dying and many other things as well. La Biblia dice que Jesús con su muerte derrotó a Satanás, que tenía el poder de la muerte. The Bible says that Jesus, with his death, defeated the devil who had the power to kill. Yo me imagino esto. And I imagine this. Satanás ya está viendo a Cristo crucificado. Satan is already seeing Jesus crucified. Entonces yo me imagino que Satanás estaba cantando victoria. And I imagine the Satan was already singing victory. Yo me imagino que Satanás estaba diciendo, lo logré matar. The Satan must have been saying, oh, I accomplished it. I killed him. En ese momento él no había entendido lo que la muerte de Cristo había hecho. And in that moment, he hadn't understood what the death of Christ had done. Con su misma arma, Jesús venció a Satanás. With his own weapon, Jesus defeated Satan. La Biblia dice que cuando David mató a Goliat con la piedra, The Bible says that when David killed Goliath with the stone, ¿qué hizo David? what did David do? Le quitó la espada de Goliat, He took Goliath's sword, su misma espada, his own sword, y le cortó la cabeza and he cut off his head, y se llevó la cabeza a Jerusalén con la espada. and he took that sword in the head to Jerusalem. Jesús, Jesus, con la misma arma que el diablo mataba, with the same weapon that the devil used to kill, le quitó el poder de esa arma he took the power away from that y le quitó la weapon, arma. and he took away the weapon. Es importante que usted entienda esto. And it's powerful, and it's important that you understand this. Jesús pagó la pena de nuestro pecado, He paid the wages of our sin, pero no se quedó ahí. but it didn't stay there. Le quitó el poder de la muerte a Satanás. He took the power away of death from Satan. Cuando él salió de la tumba y resucitó, le quitó esa arma de las manos y todo el poder que en ella había. When he left the tomb and resuscitated, he took the power away from him. Hace tiempo atrás, Time ago, en YouTube, on YouTube, vi un video. I saw a video. No, perdón, sí fue en YouTube. Alguien lo publicó. No, it was someone who published this. Había una pareja que tenía un pequeño perrito. Then there was a couple who had a small dog. De esos perros que la gente compra que no crecen, Those small dogs that don't grow, que los meten hasta en las bolsas. ¿se acuerdan? that they even put them in their purses. Yo no sé cómo pueden. Yo sí tengo uno así, capaz que le paso encima en cualquier momento. I don't know how they can do that. If I had one like Y, that, I'd y lo probably. ponían a dormir en la parte de adentro de la ventana. But they put it to sleep by the edge of the window. O sea, en el video se ve que la ventana está así hacia afuera acá, el cristal. And in the video, you can see that the window's here, and then Y here's la the ventana glass, tenía un gran espacio aquí. and it had this big still. Entonces en el video se ve que hay una pequeña sábana y una almohada y ahí está el perrito dormido. So in the video, you can see that there's this blanket, there's this pillow, and the dog is sleeping. Yo ya iba a quitar el video porque digo, ¿por qué ver esa cosa? No tiene nada. And I was already going to take away that video, and I was just like, Y this is nothing. de repente se escucha un gran sonido. ¡Boom! And suddenly you hear this great sound, Y ellos están aquí en la cocina and they're here in the kitchen, y se asustan. and they get startled, Y el perrito se cayó. and the dog had fallen. Entonces ellos corren a recoger al perrito, So they run to pick up the dog, que me imagino que estaba asustado, and I imagine he was afraid, y ellos no saben qué es el ruido. and they don't know what that sound was. Cuando se asoman a la ventana And when they Al get closer cristal. to the glass, y ven hacia afuera, and they look out in the un outside, enorme falcón a great falcon estaba tirado en el piso. was on the floor. O sea, que el falcón estaba volando. So the falcon was flying, Miró al perrito saw the dog, y dijo carne, and he said, "Oh, meat, comida, food," y se lanzó para abajo and he dived downward, con sus garras para agarrarlo, and with his claws to grab him, sin darse cuenta del enorme cristal que había. without realizing of the giant glass that was Y se there, estrelló en el cristal. and he crashed into that glass. Pastor, ¿y qué me quiere decir si no tengo perro? And Pastor, what do you want to tell me with this? I don't have a dog. Eso es parecido a lo que Satanás hace. That is something similar to what Satan does. Te miente, He lies to te you. amenaza, He threatens you. te quiere enfermar He wants to get you y sick, se lanza con todas sus garras and he goes with all his claws para destruirte. to destroy you. Pero cada vez que llegue cerca a tu vida, But every time that he draws near to your life, se va a chocar con tremendo he's going to crash into a great poder. power. Jesucristo es su nombre. Jesus Christ is his name. Y el diablo no puede penetrar esa protección. And the devil cannot penetrate that protection. Hello. Nunca le ha quitado la vida a una hija de Dios y nunca se la va a quitar Satanás. Never has he taken away that power, and never will he take away that power. Jesús dijo, a mí nadie me quita mi vida. Jesus said, "No one takes away my life. Yo la doy. I give it.
Tanto poder había que no se la podían tocar. So much power there was that they could not touch it. Así que dile al perrito, perdón, diga al hermano que está a tu lado, Jesús te protege. So tell the dog, I mean, the person next to you, Jesus protects you. Oh, Jesus. Oh, Jesús. Jesús es Jesús. Jesus is Jesus. Rey de reyes, Señor de señores. King of kings, Lord of lords, El alfa y el omega. the Alpha and El Omega, principio y el fin. the beginning and the end. Me gusta decirlo en hispano. I like to say it in a Hispanic way. En aquella muerte en la cruz le dio una pela al diablo. In that cross, Jesus whooped the devil. Lo avergonzó. He shamed him. Lo expuso. He exposed him. Y esa es la victoria de la cual usted debe de vivir. And that is the victory that you must which live in. Primera de Corintios 15:55. 1 Corinthians 15:56. ¿Está usted entendiendo algo esta mañana? Are you understanding something this morning? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Dice Pablo. Muerte, ¿dónde está tu poder para matar? Death, where is your victory? Death, where is your power to kill? Segundo, Second, usted no debe tener miedo a la muerte porque el poder de la muerte ha quedado destruido. you must not be afraid of death because the power of death has been destroyed. Primero Jesús derrotó al príncipe de la muerte And first, Jesus destroyed the prince of death. y ahora le destruye su poder. And now he destroys his power. Primera de Corintios 15:56-57. 1 Corinthians 15:56 and 57. El poder que tiene la muerte para matar es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. The power of death to kill is sin. The power of sin is the law. But let us thank God who has given us the victory through our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos viven en Cristo? How many of you live in Christ? ¿Cuántos saben que si mueren en Cristo van a estar vivos con Cristo? How many of you know that if you die in Christ, you're going to live with Christ? ¿Sabía usted que Apocalipsis 20 habla de cuando ya Jesús está estableciendo su reino en la tierra? Did you know that Revelations 20 speaks about when Jesus is already establishing his kingdom on earth? Si usted llega a ese momento, And if you reach that moment, mire lo que dice la Biblia. look at what the Bible says. Apocalipsis 21:4. Revelations 21:4. Que los que lleguen vivos en Cristo en ese momento, Those who arrive alive in Christ in that moment, Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. he will dry your tears and they will never die. ¿Están acá? Are you here? Cuando nos vayamos los que estemos vivos en el rapto, When those of us who are alive leave in the rapture, yo quisiera irme vivo I would like to leave alive en el rapto. in the rapture. Es un deseo personal It's a personal y desire. que mi familia también. And my family as well. Yo vivo imaginándome que vamos a estar juntos cuando el rapto suceda. And I imagine thinking that we're going to be together when that rapture happens. Realmente no es lo más importante. And truly, it's not the most important Lo thing. más importante es morir en Cristo. The most important thing is to die in Christ. No le tengo miedo a la muerte. I'm not fearful of death. Hace tiempo atrás sí, Long ago I was. pero de un tiempo para acá ya no. But from there to Si now, me no. muero, If I die, yo sé a dónde voy. I know where I'm going. Está el dolor de la familia, There's the pain of the family. pero mi familia sabe, como yo sé, que es temporal. But my family knows just as I that this is Porque si temporary. el Señor viniera mañana en el rapto, Because if the Lord were to come tomorrow in the rapture, los que murieron en Él serán levantados primero those who died in him will be risen first. y los que estemos vivos seremos tomados después. And those of us who are alive will be taken afterwards. Hay personas que a mí me han dicho, usted es duro There are people who tell me, oh, you're cold o es inhumano. or you're not human. Soy muy humano como usted. I'm very human, just as you. Lo que en Dios he tratado de aprender a manejar mis emociones según la necesidad presente. But in God, I've tried to deal with my emotions according to the present need. Si todos lloran, yo quiero que en ese momento Dios me use para dar fortaleza. If everyone is crying, then I want God to use me to give strength in that time. Yo lloro. I cry. Usted no ha estado conmigo cuando yo lloro. You haven't been with me when I've cried, Yo soy un llorón, and I'm a crier. pero no ando llorando en todas partes. But I'm not crying everywhere. Lloro cuando es el momento de llorar en el Señor. I cry when it's the time to cry in the Lord. Pero cada vez que hay un momento así, yo le pido a Dios que a mí me use para dar ánimo, But every time that a moment like this happens, I pray to God that He helps me to encourage people, para dar esperanza, to give hope, para dar fortaleza. to give strength, Porque la Biblia habla de eso. because the Bible speaks on this. El Espíritu Santo se llama el Consolador. The Holy Spirit is called the Comforter. Él es el único que puede consolar el corazón y el alma de alguien que vio partir a un ser amado. He's the only one who can comfort a person who has witnessed someone die. Y estoy seguro que fácil no es. And I'm sure that it's not easy. Y hay personas acá que han vivido eso en este tiempo. And there are people here who have lived this
in this Y Di- time. y Dios Padre me habló esta semana y me dijo que Él les ha ministrado, And God the Father has spoke to me in this time, and He's told me that He has ministered you, pero que hoy tiene algo más para ustedes también, but that today He has something even more for you para llenar su corazón y su alma to fill your heart and your soul de una manera más. in a greater way. Jesús derrotó al príncipe de la muerte, Jesus defeated the prince of death. le quitó el poder de la muerte. He took the power of death, Con su muerte Jesús lo hizo. and with His death, Jesus did so. Tercero, Third, usted no debe tener miedo a la muerte porque el proceso de la muerte ha quedado descrito. you must not be afraid of death because the process of death has been described. Yes, it is. Así es. It's described in the Bible. Ha quedado descrito en la Biblia. ¿Qué es describir? And what is it to describe? Describir es dar las características detalladamente de algo de alguien. To describe is give characteristics in a detailed way of something or someone. Pastor, ¿y dónde está eso? And Pastor, where is this? De la muerte en la Biblia. The death in the Bible. En la Biblia está descrito claramente el proceso que alguien pasa cuando muere. In the Bible, we can see clearly described the what happens when someone dies. Hoy no lo vamos a estudiar, And today we won't study this. pero en otro domingo que tengamos tiempo vamos a estudiar la historia del rico y de Lázaro. But in another time when we have time, we're going to talk on the rich man and Lazarus. Es el mejor pasaje en toda la Biblia que Jesús enseña lo que pasa cuando alguien muere. It's the best passage that Jesus uses to show what happens when someone Solo dies. quiero mencionar algo. And I just want to mention something. ¿Cuántos han leído esa historia? How many of you have read this En Lucas, capítulo 16, ¿sí? in Luke 16 Léala en su casa. and read it at home? Dice que había un hombre rico And it says that there was a rich man que tenía tanto dinero who had so much money que todos sabían que tenía mucho dinero. that everyone knew he had a lot of money, Se vestía con ropa muy lujosa, and he dressed with various luxurious clothes. tenía mucha comida, He had a lot of food, tanta que dice la Biblia que mendigos querían comer de lo que sobraba de su mesa. so much so that the Bible says the beggars wanted to eat of the leftovers that were on his table. En otras palabras, él se dio a conocer con su dinero. In other words, he was known because of his money. Ay, quiero aclarar algo. And I want to clear something up. Él no le fue mal por el dinero que tenía, He wasn't doing well because of the money he had, porque el problema no era el dinero, because the problem wasn't the era money. cómo lo usaba. It was how he was using it. ¿Están acá? Are you here? El dinero no es el problema, Money's not the es problem. cómo lo usa la gente. It's how people use it. ¿Para qué lo quiere? What do you want it for? ¿A dónde lo lleva? Where do you take it? ¿Ha visto usted o conocido una persona que sirve a Dios? Have you met or known of a person who serves God, ¿Están buscando a Dios? are seeking God? Dios le usa God uses them hasta until que empieza a prosperar. he starts to prosper. Cuando ya gana más, When they have more, cuando tiene más cosas, when they have more things, ya no sirve a Dios, they don't serve God. va de vez en cuando, They go every now and then. ya no busca a Dios siempre. They don't always seek Esa God. prosperidad no es de Dios. That prosperity is not Porque from todo God. lo que Dios te da te regresa siempre a Él Because everything that God gives you always returns you to y Him mantiene más con Él. and keeps you even closer to Him. Igual pasa con un matrimonio. Same thing happens within a marriage. Aquí había personas hace 2, 3 años There were people 2, 3 years ago here de cabeza metidas con el Señor. who were fully into this with God. Se casaron. They got married. No sé dónde están. I don't know where they are. Ese matrimonio. Marriage. ¿Están acá? Are you here? Esto es gratis. And this is free. Entre el mensaje de la muerte. In the middle of this message of death. Escúcheme. And Dice la listen, Biblia que había un hombre pobre llamado Lázaro the Bible says that there was a poor man named Lazarus que buscaba comer de la comida que sobraba de la masa del rico. who sought to eat from the table that there were leftovers from this rich man. Escúcheme, por favor. And listen, Y so dice la listen. Biblia The Bible says, que el hombre pobre no solamente tenía hambre, so this poor man not only was hungry, sino que estaba muy enfermo. but he was also very sick. Porque dice Jesús que los perros lamían sus llagas. Because Jesus says that the dogs would lick his wounds. O sea, estaba muy enfermo. In other words, he was very sick. ¿Están acá? Are you here? Pero mire lo que sucede. But look at what happens. Dice Jesús que los dos murieron. Jesus says that both died. Lucas 16, 22 y 23. Luke 16, 22 and 23. Y sucedió que murió el hombre pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. And it came to pass that the poor man died and was carried by the angel into Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. Verso 23. Verse 23. ¿A dónde fue el hombre pobre cuando murió? Where did the poor man go when he died? ¿Quién lo llevó? Who took him there? ¿Quién lo recogió cuando murió? Who picked him up when he died? Ángeles de Dios, Angels of God, para llevarlo al seno de Abraham. to take him into Esto Abraham's bosom. sucedió antes que Jesús resucitara. So this happened before Jesus resurrected. De los que morían creyendo en el Señor iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham.
So those who would die believing in Christ would go to a place called Abraham's bosom. Era un lugar temporal de descanso para los que morían en el Señor creyendo y esperando al Mesías. It was a temporary place of rest for those who died believing in Christ, waiting for the Messiah. Cuando Jesús resucitó, ese lugar se cerró y se llevó esas almas y espíritus a la presencia de Dios. So when Jesus resurrected, he closed that place and he took those souls to the presence of God. Recuerde que le dije, And remember that I told en la you muerte espiritual that the spiritual death y en la muerte física, and in the physical death, cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo de la persona, when the soul and the spirit separate from the body of the person, solo hay dos lugares donde pueden ir: there are only two places where it can go. con Dios, With God separados de Dios. or separated from God. Veamos lo que Jesús enseña. And let's see what Jesus teaches. Verso 23. Verse 23. ¿A dónde fue el rico? Where did the rich man go? En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. In hell, in the midst of his torments, the rich man raised his eyes and saw Abraham from a distance and Lazarus next to him. ¿A dónde fue el pobre? Where did the poor man go? ¿Están esta mañana o ya se molestaron? Are you here this morning? ¿A dónde fue el rico? Where did the rich man go? Fue enviado al infierno He was sent to hell, y el otro fue llevado al cielo. and the other one was taken to Los heaven. únicos dos lugares donde un alma y un espíritu van cuando mueren, se separan del cuerpo. The only two places when where a spirit and a soul go when they separate from the body. El príncipe de la muerte ha sido derrotado por Cristo. The prince of death has been defeated by Christ. El poder de la muerte fue destruido por Jesús. The power of death was destroyed by Jesus. La Biblia nos muestra el proceso de una persona cuando muere. ¿Qué pasa? And the Bible shows us the process of what happens when someone dies. Se va a dos lugares. He goes to either two Y places. finalmente, And lastly, el cuadro de la muerte ha sido revelado. the picture of death has been revealed. El Salmo 23 es un pasaje poderoso. And Psalms 23 is a very powerful Se- chapter. Se conoce como el Salmo de Jehová nuestro pastor. It is known as the shepherd's prayer. Y de un verso nada más, el verso 4, podemos sacar mucha riqueza para este asunto de la muerte. And from just one verse, we can see how take out a very powerful context. Salmo 23, verso 4. Psalms 23, verse 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Says, although I pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Your rod and your staff give me encouragement. ¿Puede leerlo junto conmigo? Can you read it alongside with me? Vamos. Diga conmigo, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Dígalo en inglés ahora. Now say it in English. Come on. Although I pass through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with Are me. with me. Your rod and your staff give me encouragement. Hay creyentes en Cristo que a mí me han preguntado como pastor, ¿qué pasa cuando una persona muere? There's believers in Christ who have asked me as a pastor and say, Pastor, what happens when someone dies? Esta semana alguien me decía, sí, yo sé que el cuerpo se queda ahí, pero ¿qué pasa con ese ser? ¿Qué pasa? This week, someone told me, yes, I know that their body is there, but what happens with that being? Tomemos esta escritura. And let's take this scripture. Es uno de los pasajes en la Biblia que nos regala mucha luz para esto. It's one of the passages that give us a lot of enlightenment regarding this. Y aquellos que un ser amado de ustedes ha partido de esta tierra, que el Señor ministre con esta palabra a sus corazones y sus almas. And those of you who've had a beloved, die, that he minister you with this word. Número 1, Number one, ¿qué pasa? what happens? La muerte es un viaje, no un destino. Death is a journey, not a destination. La Biblia dice, observe, aunque pase por el valle de sombra de muerte. The Bible says, although I pass through the valley of the shadow of death. No dice cuando me quede en el valle. It doesn't say when I remain in the valley. No dice cuando viva en el valle. It doesn't say when I live in the valley. Dice cuando pase. It says when I pass through. Es un viaje. It's a journey. Es un momento. It's a moment. Es un viaje, no es un destino. It's a journey, not a destination. En el Salmo donde Dios es nuestro pastor, In the Psalms where the Lord is our shepherd, David ve claramente a la muerte no como un destino, sino como un tránsito a la vida verdadera. David clearly sees that it's a journey, not a destination, a transit to life. En la pantalla le puse unas cosas que la muerte es por esta palabra. On the screen, you can see that what death is in these words. La muerte es un movimiento espiritual de un lugar a otro. Death is a spiritual movement from one place to another. La muerte es simplemente el proceso espiritual que atravesamos de un lugar a otro. Death is simply the spiritual process that we go through from one place to another.
El que muere en Cristo, la muerte es un pasaje que se atraviesa la vida para siempre con Dios. He who dies in Christ, death is a passage through life forever with God. ¿Cuántos saben que un valle en lo natural se atraviesa? How many of you know that naturally a valley, you go through it? Puede estar rodeado de montañas, It can be surrounded by mountains. puede estar en la orilla de un barranco, It could be at the edge of a cliff. pero si es un valle, But if it's a se valley, puede atravesar. you can go through it. Si alguien muere en Cristo, If someone dies in Christ, va a viajar a la vida verdadera. he's going to go through to the real life. ¿Están acá, iglesia? Are you here, church? Diga conmigo, And say with me, yo voy a ver la muerte I will see death como Dios la ve. as God sees it. Ahora, imagínese usted si muere en Cristo. And now imagine if you die in Christ. Dice Jesús que a Lázaro los perros le lamían con su lengua las heridas en su cuerpo. And Jesus says that the wounds of Lazarus were licked by dogs. ¿Cómo estaría de enfermo que perros le lamían las llagas? How sick must he have been for dogs to lick his wounds? Pero cuando murió, But when he died, no son perros los que están con él. it's not dogs that are with Son him, ángeles que lo llevan al cielo a la presencia de Dios. but angels who take him to the presence of God. Eran ángeles del Señor que lo estaban fortaleciendo, animando, consolando. It was angels of the Lord who were strengthening him, giving comfort, De perros a ángeles. from dogs to angels. La Biblia dice que Dios envía ángeles a buscar sus santos cuando mueren. And the Bible says that God sends angels to look for his saints En when they otras die. palabras, cuando se pasa de ese viaje, ese valle, no va solo. In other words, when you go through that valley, you're not alone. Y no son esos ángeles de las figuras o los cuadros que a veces ustedes tienen en su casa. And it's not those angels that you have at home or in those pictures that you have. Ese que se le está cayendo el pañal y con un arquito que es más pequeño que sus manos. Those who have the diaper that are like falling off and they have a little bow and arrow. Ese es el ángel de las ventas en el mundo. Those are the angels that the world uses to sell. Los ángeles de Dios son poderosos en batalla. The angels of the Lord are Son powerful in varones de battle. guerra. Are warriors. Son varoniles. Are warriors. Uno de ellos es suficiente para acabar con la vida de mucha gente. One of them is enough to defeat the life of many. Y que Dios envíe más de uno a buscar a sus santos cuando mueren. And for God to send more than one to look for his holy people when they Diga die. conmigo, la muerte es un viaje. And say with me, the death is a Número journey. dos. It's a journey. Number 2, La muerte es una sombra, no una realidad. death is a shadow, not a reality. Dice la Biblia en el Salmo 23, And the Bible says in Psalms 23, aunque pase although I pass por el valle through the valley de sombra of the shadow of de death, muerte. No dice, it does not say, aunque pase por el valle de muerte, although I pass through the valley of death. de sombra. It says the valley of the shadow. ¿Cuántos de ustedes han estado en su carro una noche en una calle, How many of you have been in your car at nighttime en medio de ciudad, de edificios? in the middle of buildings in the city, Es medianoche, and it's midnight, hay poca luz, there's not a lot of light, y de repente usted escucha el sonido de un gigante camión que viene, un tráiler. and all of a sudden you hear this giant truck, a trailer pass by, Y lo único que usted ve es que la sombra del carro aquel enorme le pasa sobre el suyo. and all you see is that giant shadow passes through your car, O hay usted en un expressway, or you're in an expressway, una carretera hacia Orlando, you're driving to Orlando, y es casi de noche, and it's almost nighttime, es el atardecer, it's nightfall, y usted ve por el espejo que viene un camión enorme, and you see through the mirror that a giant truck is coming, y se mueve su carro cuando le pasa al lado, ¿sí o no? and your car moves when it goes next to you, Y right? la sombra le pasa encima, And the shadow goes above you, pero no el camión. but not the truck. ¿Qué usted escogería que le pasara encima? What would you choose to go ¿El over camión? you? The truck ¿O la sombra? or the shadow? Hello. Eso es lo que hizo Cristo. That's what Christ did. Cristo enfrentó el camión de la muerte en la cruz Christ confronted the truck para que solo la sombra de la muerte pasara sobre usted. so that only the shadow would go over you. No la muerte, Not death, la sombra. but the shadow. Es la sombra, It's the shadow. es la sombra. It's the shadow. Y que yo sepa, una sombra no golpea, And I know that the shadow doesn't hurt anybody, ¿sí o no? right? ¿Se ha asustado alguna vez con una sombra? Have you ever been fearful of a shadow? Yo he visto gente asustarse con una sombra. I've seen people be afraid because of a shadow. Hay unos efectos que la luz provoca en las sombras There's some effects that light provokes in shadows, y la gente pega un brinco. ¡Oh! and people are scared. Porque They la sombra jump se ve scare así. because they see this giant thing. Y era uno que venía ahí. And it was this little one that was walking by there. Pero reflejaba una sombra. But they reflected this ¿Usted me great entiende? shadow, you understand me? Y cuando ve la realidad, And when they see the reality, dice, let's say, let's just, okay. así es la palabra. That's how the word of God is. La gente ve la muerte como un gigante, People see death as this giant, monstruoso. it's this monster. No, esa no es la realidad. No, that's not reality. Es una sombra. It's a shadow.
Es una sombra. It's a shadow. Jesucristo sufrió la muerte en la cruz Jesus Christ suffered the death on the cross para que si usted cree y confía su vida y se somete a Él so that if you trust your life and you submit to Him y viva por Él, and you live by Him, la sombra de la muerte sea lo único que le puede pasar encima. the shadow of death is the only thing that could go over you. Número 3. Number 3. Recuérdese que Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida. Remember that Jesus Christ said that He is the resurrection and life. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. And he who believes in me, even though they die, they will live. Tercero, en la muerte muere solo, pero nunca está solo. Number 3, in death, one dies alone, but is never alone. Esto es lo que pasa cuando una persona muere. And this is what happens when a person dies. O sea, para que no nos hagamos preguntas sin respuesta. ¿Qué sucede cuando se murió ese hermano o hermana? So we're not just asking questions without answers. It's, oh, what happened when that brother or sister died? La Biblia revela, la Biblia describe el proceso. The Bible reveals and describes the process. La Biblia dice, no temeré mal alguno. Dice, aunque ande en valle, diga conmigo, aunque ande The Bible says that although valle I pass de through the sombra valley of de shadow muerte, of death, no I will temeré fear mal no alguno. evil, Porque because tú you estás, are, aquí ya no habla de ángeles, and here's not talking about angels, aquí es el Señor. here's the Lord. No solo manda ángeles, Not only does He send angels, Él está con ellos. He is with them. Él estaba con ese hermano, He was with that brother. Él estaba con la hermana, He was with that sister, Él nunca los dejó. and He never left them. No sé si usted ha estado al lado de una persona que está agonizando. I don't know if you've been next to a person who's in agony. Es un momento muy difícil. It's a very difficult time. Yo he estado al lado de algunos de ellos en años, And I've been next to some of them during these years cuando todavía están conscientes, when they're still conscious, y casi todos expresan esto: and almost all of them express this paz, peace, paz. peace. Y se ven morir en descanso. And you see them die in peace. ¿Sabe por qué? Why? Porque el Señor está con ellos. Because the Lord is with them. La sombra de la muerte les está pasando por encima, The shadow of death is going over them, pero Él está con ellos. but He is with them. Él no los ha dejado. He has not left Él them. nunca los dejó. He will never leave them. En el Salmo 23, In Psalm 23, del verso 1 al 3, from verse 1 to 3, ¿me escuchan? you hear me? David habla de Dios como nuestro pastor. David speaks as the Lord as our shepherd. Dice que lo va a guiar, He says He's going to guide him, que lo va a restaurar, that He's going to restore him, que lo hace descansar en pastos verdes. and He makes them lie down in green pastures. Escúcheme por favor. And listen, O please. sea, del verso 1 al 3, David habla de Dios en tercera persona. In verse 1 and 3, he speaks about God in the third person. Del verso 4 en adelante, From verse 4 and on, David habla de Dios en segunda persona. David speaks about God in second O person. sea, primero David habla de Dios. First, David speaks about God. Ahora David habla con Dios. Now, David speaks with God. Hay mucha gente que habla de Dios. There's many people who speak about La God, pregunta es, ¿hablan con Dios? but the question is, do they speak with God? Porque hablar de Dios no te asegura la eternidad con Él. Because speaking about God doesn't assure you eternity with Him. Hablar con Dios te ayuda Speaking with God helps you a esa vida eterna. to that eternal life. ¿Están acá? Are you here? Veamos la muerte como Dios la ve. Let's see death as God sees it. Si morimos en Cristo, no tengamos miedo a la muerte. If we die in Christ, we should not be afraid of death. Aunque parezca que aquel que muere está solo, Even though it seems that the person here who dies is alone, muere solo en la muerte, pero no está solo en su muerte. Dios Padre está con él. he dies alone in his death, but he's not alone. God Por the Father favor. is with him. Quiero que me escuchen. And please, I want you to listen. Dios no solo está con aquellos que están muriendo en él. God is not only with those who are dying in him, Dios está con aquellos que están viendo morir a aquellos en él. God is also with those who are witnessing the person die. El mismo Dios que acompaña en ese viaje que es la muerte a los que mueren en él, es el mismo Dios que está acompañando a los que ven a aquellos que mueren en The él. same God who's accompanying those who are passing through the journey is the same God who is accompanying those who are witnessing the death of this person. Salmo 46, verso 1. In Psalms 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aflicciones, angustias, conflictos, molestias y dolores. God is our refuge and strength, our soon help in tribulations, afflictions, anguishes, conflicts, annoyances, pains. Y uno de los versículos que uso casi a diario para orar: And one of the verses that I use almost daily to pray. nunca te dejaré
ni te desampararé. I will never leave you or forsake you. Yo creo esa palabra para mí todos los días. And I believe that word for me every day. La creo para mi familia. I believe it for my La family. creo para esta casa. I believe it for this La house. creo para esta I congregación. believe it for this Si congregation. estamos aquí todavía es porque Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha desamparado. So if we are here today, it's because he has never left us and he has never forsaken us. ¿Cuántos quisieran pasar una eternidad con Dios? How many of you would like to spend an eternity Oh, with más God? vale que usted esté preparado, And you better be ready, porque todos los seres humanos no vamos a escaparnos de eso. because all human beings are not going to escape from this. El mundo está cerca de un momento. The world is close to a time. Le decía anoche al liderazgo y no puedo decirlo ahora todo lo que dije. And I told the leadership yesterday, and I can't say everything that I said last night. Hay propuestas bien avanzadas de un gobierno temporal mundial. There are these suggestions that are very advanced in this global, para resolver una supuesta crisis mundial que está sucediendo. in a global level to fix what is happening. Países como Inglaterra están empujando mucho y Francia esta propuesta. Countries like England and France are pushing towards this. Y eso sucede de este año a noviembre de 2022. And if that mandate happens from this year to 2022, Por primera vez en el mundo ya se establece un gobierno mundial. for the first time will we see a global world order. Es lo que Jesús profetizó. It's what Jesus prophesied. Antes que el anticristo aparezca, tiene que haber ya sentado en las naciones un gobierno mundial. Before the Antichrist appears, there has to be someone in this nation being seated there. Y si usted conoce la Biblia, el anticristo no puede aparecer en la escena hasta que la iglesia primero sea llevada. And if you've read the Bible, you've understood that the Antichrist cannot appear until the church has already left with Christ. Dios me dijo que le preguntara a usted, And God told me to ask you, ¿está usted listo para morir? are you ready to die? Piense, And think, ¿está usted listo para morir? are you ready to die? ¿Está listo para morir en Cristo? Are you ready to die in Christ? Si no lo está, If you're not, necesita estarlo. you need to be. Necesita estarlo. You need to be. Porque lo único seguro es Jesús. Because the only sure thing is Jesus. Dios ha provisto provisión para la muerte. God has provided a provision for death. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Apostle Paul said these words. Porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. La muerte no es un destino. Death is not a destiny. La muerte es un viaje. It's just journey. Es un pasaje. It's a passage. Es un momento. It's a moment. Nos transporta a otro lugar. It transports us to another place. El que muere en Cristo sale de este mundo a un lugar maravilloso. He who dies in Christ leaves this world to a marvelous place. El viernes hablábamos con nuestro staff en la oficina de muchas cosas de trabajo On Wednesday, we were speaking with our staff about many things about y work. compartíamos muchas cosas acerca del tema de la muerte And we shared a lot of things regarding the topic of death. y pensábamos en personas nuestras que ya están con Dios And we were thinking about people who are already with the Lord. y pensábamos en todos nosotros que estamos todavía aquí. And we thought on all of us who are still here. Y yo le decía que me recuerdo del testimonio que contó hace muchos años que sucedió con Smith Wilwerson. And I was telling them that I remembered a testimony that happened long ago with Smith Wigglesworth, El plomero de Londres, the plumber from London, el hombre poderoso en aquellos tiempos que Dios usó de una forma muy fuerte. a man who was used very powerfully in those times by God. Su esposa murió His wife died. al mismo momento que él estaba ministrando la palabra de Dios en un lugar. At the same time that he was ministering the word of God in a place, Él fue al lugar donde su esposa murió, he went to the place where his wife had died. oró a Dios por resurrección. He prayed to God for resurrection, Ella volvió a la vida and she came back to life. y cuando volvió a la vida, And when she came back to life, lo primero que ella hizo fue reclamarle por qué la trajo del lugar donde estaba. the first thing that she did was complain to him why she brought him from the place that she had been in. Dice que la esposa le dijo, ¿por qué me sacaste de la presencia de mi Señor? It says that the wife told him, "Why did you take me out of the presence of my Lord?" Yo lo estaba admirando a él, And I was admiring him. estaba delante de él It was before him. y tú empezaste a orar And you started to pray. y Dios decidió responder tu oración And God decided to respond your prayer. y me trajiste de regreso aquí. And you brought me back here. Y la historia cuenta que ella volvió a morir And the story tells us she died again. y después murió él. And then he died. No tengamos miedo a la muerte.
Let's not be afraid of death. Veamos la muerte como Dios la ve. Let's see death as God sees it. Solo Dios dispone cuando alguien muere. Only God allows when someone dies. El diablo no dispone eso. The devil does not. El poder de la vida y la muerte está en las manos del Señor. The power of life and death is in the hands of the Lord. Escúcheme, hermano. And listen, brother, Es cierto que sister, humanamente no lo entendemos. it's true that naturally we don't understand this. Creemos por la sanidad. We believe for healing. Creemos por el milagro. We believe for the miracle. Oramos muchos por una persona en Cristo Many of us have prayed for a person in Christ y muere. and they die. Es Dios. It's God. No sé por qué lo hizo así. I don't know why he did it in this way. No sé por qué de esa manera. I don't know why in that way. Pero Él es el que controla eso. But he's the one who controls No el this, diablo. not the devil. Entonces, ¿por qué he de hablar mal de la muerte de alguien en Cristo? So why would I speak wrongfully on the death of someone in Christ? Si hoy el Señor viene If the Lord comes today y usted y yo estamos en Él, and you and I aren't in him como Él quiere que estemos, as he wants us to be, ellos van a ir adelante primero they will go first y luego iremos nosotros. and then we shall go.